Bueno, en lo que Ok. esperamos, ya está grabando. Bien, muchas gracias, Rosalindo. Sí, vimos exactamente distintos tipos de lenguaje, porque no es lo mismo que yo les esté hablando a ustedes. Es más, en su propia experiencia les pasa, ¿no? En la escuela, a lo mejor, bueno, ahora que estamos un poco alejados y es un poco más frío el asunto, pues sí, como que todos somos más callados, reservados, como que nos cuesta prender nuestras cámaras, ahorita ninguno lo tiene prendido, pero nos cuesta ese tipo de interacción, pues porque todo esto es muy nuevo para nosotros, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, cuando estábamos en presenciales, cuando ustedes tomaban clases presenciales, a lo mejor ustedes cuando el profesor les preguntaba, pues eran muy callados y no hablaban y no decían nada, pero cuando estaban con sus compañeros en el receso, pues eran el alma de la fiesta, ¿no? Y cuando estaban con sus abuelos, pues eran más calladitos, con sus primos, pues eran más de platicar y tal. A lo que voy con todo esto es que dependiendo de las situaciones como nosotros nos vamos a manejar, ¿no? Eso ya es muy claro. Pues lo mismo pasa con el lenguaje. Dependiendo del texto que yo quiero usar, dependiendo de lo que yo quiero decir, es el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar. Como lo vimos en los ejemplos y nos lo recordó su compañero, no es lo mismo escribir un texto para la Academia Sueca de Ciencias, por ejemplo, explicándoles la fisión nuclear, que escribirle un WhatsApp a mi amiga que vamos a ir a echarnos unas chelas al rato. O sea, no voy a llegar con los miembros de la academia, decirle, ¿qué onda? ¿Se va a armar o no se va a armar la fisión nuclear? ¿Jalan o no jalan? O sea, no va a ser exactamente igual. Y tampoco le voy a decir a mi amiga, estimada Gabriela, por este medio te envío un cordial saludo y al mismo tiempo la que escribe, maestra de la Universidad CEI México, te solicita respetuosamente te presentes el día eh, 3 de julio del presente año en el Salón Los Arcos de Tlaxcala, por ejemplo, ¿sí? O sea, el lenguaje se va a utilizar de distintas maneras, tiene distintas funciones. Ahora, lo que quiero que nos quede muy bien claro es cuándo vamos a utilizar qué, ¿ok? Luego no sé si les ha pasado con su mamá, ¿no? O con una figura de autoridad. No sé, la mamá de Ingrid le dice, oye Ingrid, y a Ingrid se le ocurre decir, ¿qué quieres? ¿Qué pasa ahí? No, mamá rápido, a ver, hija de mí, no me vuelvas a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque no estamos usando el lenguaje de manera correcta, ¿sale? Lo que queremos en esto es que ustedes aprendan a elegir el lenguaje correcto para el tipo de texto que tienen que redactar. Y para eso revisamos cuáles son las 6 funciones del lenguaje. ¿Alguien nos quiere recordar cuáles son esas 6 funciones? Bueno, alguien que nos recuerde 2, luego otras 2 y otras 2. Sergio. ¿Puedo participar? Sí, claro. Ingrid, por favor. Bueno, me acuerdo que era la poética o poética informativa, emotiva, Ok. apelativa, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que por ahí voy. Revisen su libreta, no hay problema. Bueno, yo no estuve, profa, en esa La sesión, emisora. A ver, eh, pero ¿qué pasó, Franco? pues encontré que la apelativa, la referencial, la emotiva, la poética, la de contacto o la metalingüística. ¿Sí es eso? ¿O ando perdido?
No, está bien, Franco. Las últimas dos casi no les vamos a prestar atención, que es la fática, o creo que usted dijo de contacto, y la metalingüística. Esas Ok, ahorita no las vamos a utilizar, nada más recordamos, metalingüística es cuando el lenguaje se dedica a hablar sobre el lenguaje mismo, es decir, cuando utilizo el lenguaje para hablar sobre las reglas de acentuación, sobre cuándo se utiliza C y cuándo se utiliza S, sobre cuándo redacto de manera correcta, ¿saben? O sea, cuando el lenguaje habla del lenguaje mismo, de la estructura del lenguaje mismo. Eso pasa con la metalingüística. Lo que pasa con la fática es cuando precisamente lo único que queremos es establecer contacto, ¿no? ¡Hey, tú, niño! No le estoy dando ningún mensaje, no le estoy dando ninguna información, sencillamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy captando, estamos captando su atención. ¿Sí? El único objetivo del lenguaje en ese aspecto es captar la atención de la persona que me está oyendo. O, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando están probando el micrófono? ¿No? Que empiezan a decir, 1, 2, 3, probando, me escuchan, 1, 2, 3, probando, me oyen. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues lo único es estamos generando ruido para captar la atención y nada más, ¿ok? Pero no nos vamos a complicar la existencia, ahí únicamente es para eso. Bueno, las otras 4 de las que nos habló su compañero es la función referencial, también la había hecho mención Ingrid. Tenemos referencial, tenemos expresiva, apelativa y poética. ¿Quién me dice cuál es cuál? A ver, Rosalindo. Recuerda, no hay problema que Yo, revisen sus... Ah, bueno, Sergio. No hay problema que revisen sus apuntes. Ahorita pues estamos haciendo un recordatorio para empezar la clase de hoy. Rosalindo, ¿qué es la función referencial? por ejemplo, no sé, hablando por ejemplo de partidos, hoy se juega México, Nigeria o algo así. Esa es la referencial. Exacto. A ver, me escribieron por el chat. Rosalindo me escribió por el chat que el compañero Franco tiene problemas para acceder a la clase. Ok. Eh, es que somos dos francos, ¿eh? En la clase. vale, vale. Este, no, bueno, es que no sé cómo podría ayudarlo, sino que se comunique al área técnica de la universidad. Ahí lo pueden ayudar. Porque pues creo que puse bien el enlace, todos estamos aquí. Porque ya me ha pasado que he puesto mal el enlace y terminamos en otra clase. No sé si Ingrid estuvo ahí presente, pero puse a mis alumnos en otra clase que yo tenía como alumna y fue un caos todo ahí. Ya me ha pasado, pero creo que ahora sí lo hice bien. Entonces, si se puede comunicar. Si no, bueno, pues la clase se quedará grabada, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, esto que me está escribiendo Rosalindo, profa, me informa el compañero Franco Corichi que tiene problemas para acceder a la clase. ¿Qué tipo de función de lenguaje hay en esta oración? ¿Referencial? Referencial. ¿Por qué? Porque estamos dando una información, ¿sí? Básicamente es eso. Estamos informando. La referencial no se mete con sentimientos, no se mete con buscar al espectador, no se mete con nada. Lo único que hace la función referencial es informar, es aportar datos del mundo real. Nada más, no está buscando otra cosa. Como lo dijo su compañero Sergio, hoy se juega el partido México África, digo Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? O hay rumores de que la Federación Mexicana de Fútbol busca que sea la selección femenina la que pague el castigo por el grito homofóbico, ¿sí? Estamos dando una información nada más.
solamente. El día de ayer cayó una tromba excesiva en mi pueblo que, bueno, casi nos inunda a todos. Y dejó a muchas familias sin muebles y sin nada. Ahorita es lo que estaba viendo. En mi ciudad no se dan casos de inundación porque estamos a las faldas de la Malinche, entonces digamos que estamos como en diagonal, como en una ladera. Casi no suele inundarse, o sea, bajan ríos y ríos de agua que de hecho levantaron losas de piedra, por ejemplo, en el parque levantó las losas de piedra, tiró árboles, bueno, fue un caos todo lo que pasó ayer, pero casi no tenemos problemas de inundación. Y estaba viendo hace un rato en las noticias que sí hubo casas inundadas que perdieron prácticamente todo. Bueno, eso es usar la función referencial del lenguaje. Únicamente utilizo el lenguaje para transmitir datos. Datos de lo que fue, datos de lo que será, datos de lo que está pasando. ¿Sí? La próxima semana se jugarán las semifinales de la Eurocopa. Ya está. Estoy dando datos. Informo. Luego tenemos la función expresiva. ¿Qué pasa en la función expresiva? ¿Alguien me puede decir? Es como, bueno, expresa los sentimientos y emociones de quien, bueno, de quien lo habla. Es como de que, ay, qué susto me di, o como, bueno, dándolo la emoción, ¿no? Como que expresando el sentimiento de lo que siente en ese momento. Me duele la cabeza. Exacto, gracias Sergio, gracias Ingrid. En la función expresiva nos centramos en la persona que habla, en los sentimientos, en los pensamientos, en los deseos de la persona que habla. No importa el público, no importa a quién va dirigido, lo que importa es lo que pasa dentro de la persona que está hablando, ¿ok? Yo ahorita tengo frío, ¿sí? Me levanté, me tomé muchos cafés, pero sigo teniendo frío, ¿ok? Les estoy diciendo cómo me siento yo. Mañana tendré mucho trabajo y estoy muy abrumada por eso. Estoy muy abrumada por eso. Está hablando de mis sentimientos, ¿sí? Justo hoy tenía que perder las llaves. No puedo creer que sea tan olvidadiza. Estoy hablando de lo que siento hacia mí, de lo que estoy pensando. En diciembre de 1961, al terminar lo que es la primera parte, yo creí que ya era el poema. Me dije, ya no vuelvo a hablar más de la muerte, ya chole con la muerte, basta. No vuelvo a escribir más sobre este tema. Me irritaba pensar que debía seguir hablando sobre la muerte. Este es un fragmento de Jaime Sabines, del poeta del que les hablaba la semana pasada, y del poema que escribió sobre la muerte de su padre, que es desgarrador. Ahí se los recomiendo. Pero bueno, ¿qué está diciendo Sabines en este fragmentito? Pues ya está cansado de escribir sobre la muerte, ¿no? Yo ya pensé que había acabado mi poema, ya chole con la muerte, ya no quiero hablar, ya no quiero escribir, me irrita pensar que debo seguir hablando de la muerte, ¿vale? Está hablando de lo que siente al escribir algo. Pero no es el poema. Acuérdense que esa es otra cosa completamente distinta, ¿vale? ¿Dudas sobre la función expresiva? No. Bueno, No, profe. gracias. Función apelativa, de apelar, de llamar la atención. El lenguaje refuerza su comunicación, refuerza esa función de comunicación, porque finalmente para eso existe el lenguaje, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del lenguaje? Comunicar. Si nosotros no tuviésemos el deseo de comunicar, ya sea información, ya sea mis sentimientos, ya sea mis sentimientos de forma estética, ya sea de buscar a la otra persona, si nosotros no tuviésemos esa necesidad, el lenguaje no existiría. Así de fácil. ¿Cuál es el propósito del lenguaje? Comunicar algo, un mensaje, no sé. ¿A qué receptor? No lo sé.
Sencillamente yo quiero transmitir un mensaje, ¿ok? Ese es el propósito de la comunicación y del lenguaje mismo. Bueno, entonces, el lenguaje en la función apelativa va a reforzar esta función comunicativa aludiendo al receptor, hablándole en segunda persona, ¿sí? Acuérdense, función expresiva nos importa el emisor. Función apelativa, el centro de todo va a ser el receptor. Lo que vamos a buscar con la función apelativa es lograr la atención de la persona que nos escucha e invitarlo a realizar algo. Solemos hablarle en segunda persona, ya sea plural o singular, ya sea ustedes o tú. Acuérdense, esas son las segundas personas. No te pierdas esta gran oportunidad. Todos nuestros trajes tienen un 40% de descuento y esperan a que vengas por ellos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues hablándole a esa persona que nos está escuchando, ¿sí? Si tú eres de esas mujeres que cuidan su piel, ven a visitarnos este fin de semana a nuestra tienda de maquillaje y cuidado de la piel. Tenemos 10% de descuento en todo, ¿sale? Despreocupado lector. Si quieres comprender, tienes que leer bien. Tienes que ser un buen lector. Esto es de Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote. Y justamente, fíjense, un dato curioso aquí, es que cuando Miguel de Cervantes Saavedra escribió el Quijote hace ya un buen de tiempo, prácticamente él diseñó el idioma español. ¿Sí? Él estaba escribiendo el Quijote y de repente quería decir algo, pero no existía la palabra, pues la inventaba. Y él básicamente en esa obra le dio forma al idioma español, allá en la provincia de Castilla y León, en España. Así que yo sé que es pesado, a veces es un lenguaje que no usamos ya, pero por cultura general sí deberían de leerse el Quijote. Ahí la importancia de ese texto. Bueno, ¿alguien más tiene un ejemplo? De lo que acaba de mencionar ahorita, De la función apelativa. pues no, simplemente es como dicen, ¿no? Llamar a, por ejemplo, en anuncios o comercios, pues obviamente lo que hacen es llamar la atención del cliente o de la gente, ¿no? Para que compre los productos. Claro, o bueno, no solamente para que compre los productos, ¿no? Sino para invitarlos a hacer algo. Estimados alumnos, espero que este fin de semana se lean El Quijote de la Mancha. No les estoy vendiendo nada, los estoy invitando, los estoy llevando a hacer algo. ¿Vale? Estoy buscando su atención, pero sobre todo estoy buscando que reaccionen, que hagan algo después de lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué pasó, Rosalindo? Nada, profe, se me activó el micrófono. ¿Tiene usted un ejemplo, ya que se le activó su micrófono, de cuál sería la función apelativa? Pues ahora sí como así como usted dice o sea de ven y llévate 2 hamburguesas al precio de una solo por hoy. Ok, pero recuérdense que no solamente es para la venta, sí, gran parte lo ocupa, pero también es para buscar la reacción de la persona que me oye. También. Franco, dígame. Por ejemplo, cuando hacen las campañas electorales, ¿no? Los candidatos votan, ¿no? No sé, PRI, PAN, PAN. Claro, pensemos, ¿ya estás harto del viejo PRI? ¿Ya estás harto de las viejas políticas que no sirven para nada? Vota por el partido blanco y nosotros cambiaremos el país. ¿Qué estamos esperando ahí? Que el emisor, el receptor, perdón, que el receptor, Captar la atención, ¿no? ajá, no solamente estamos captando la atención, también estamos esperando que el receptor haga algo. Y en este caso, ¿qué estamos esperando que haga?
que vote por el partido blanco, ¿sí? Ese es el objetivo de la función apelativa, que la persona que me escuche, o sea, no solamente que me escuche, ¿sí? Si no, no fueran tan vistosos. Yo no sé si vieron estas ridiculeces de campaña, ¿no? Un fulano que salió de un ataúd, una señora que se subió en dos hombres como si fuera porrista, uno que se puso a cantar canciones de moda, pero que le cambió la letra. O sea, no solamente buscan llamar la atención porque lo están haciendo, también que estaban haciendo, también que esperan que haya una respuesta por parte de la persona que te oye. Y la respuesta, en este caso, tendría que ser el voto. La respuesta en el caso de la publicidad sería que consuma sus productos. En el caso, por ejemplo, aquí de la cita que les hice de Cervantes Saavedra, despreocupado lector, si quieres comprender, tienes que leer bien, tienes que ser un buen lector. ¿Qué es lo que te está haciendo Cervantes Saavedra? Pues invitando a leer, y no solamente a leer, sino a comprender lo que estás leyendo. ¿Vale? Entonces, finalmente la función fática, acuérdense, las que casi no vamos a ver, la función fática solo quiere establecer contacto, nada más. ¡Hey, tú! Pero la función apelativa establece contacto y busca que haya una respuesta por parte del receptor. Les traigo un fragmento de Saramago, uno de los grandes literatos del siglo pasado, que yo se los recomiendo muchísimo, a mí me encanta. Tiene un texto que ahora con lo de la pandemia adquiere un sentido horrible, casi de libro de terror, que se llama Ensayo sobre la ceguera. ¿Sí? Saramago escribió Ensayo sobre la ceguera. Déjenme buscar en qué año. Yo lo leí hace como 5 años, pero hace poco que escribí sobre el COVID, me acordé mucho de este texto y me dieron escalofríos. Lo publicó en 1995 y es uno de los libros más famosos de Saramago. Y justamente es un texto que habla sobre una epidemia de ceguera, ¿sí? De repente una persona empieza así, ¿no? Va manejando su auto, se paran porque está el alto, y cuando pasa verde ya no avanza, y no avanza, y no avanza, y no avanza, y se hace el trafiquerío, y la gente va a ver qué le pasa a esta persona, y es que la persona está aterrada porque dice, no veo, o sea, no veo, veo solo blanco, todo lo que veo es blanco. Y todas esas personas que estuvieron en contacto con él, horas más tarde les pasa exactamente lo mismo. Dejan de ver. Pero nosotros nos imaginamos que la ceguera es todo negro, ¿no? Bueno, nosotros no hemos estado ciegos, pero nos imaginamos que la ceguera es negro, es ver todo en negro. Cerramos los ojos y es lo que vemos, vemos oscuridad. Saramago dice que se ve luz, que es como si estuvieras en un cuarto blanco. Y se empieza a expandir y expandir más esta epidemia de la ceguera. Y en un caso desesperado, lo que hace la autoridad de esa ciudad es detener a todas las personas que estuvieron en contacto, que son ciegas o que probablemente lo sean, y apartarlos. Que vivan una especie de cuarentena en lo que investigan cómo se van a curar. Y los meten en un manicomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban remodelando el manicomio, lo estaban haciendo muy bonito y tal, pero pues ahorita la situación era muy fuerte, entonces los metieron al manicomio. Y lo que pasa en el manicomio es espantoso. En ese momento, cuando yo lo leí, dices, ok, esto es ficción, nunca va a pasar, porque son cosas horribles, verdaderamente horribles. Pero ahora que nos tocó vivir una pandemia y que prácticamente era un sálvese quien pueda, y que muchos países se enfrentaron al dilema de o la salud o el dinero, o reactivamos la economía o dejamos que la gente se muera, ese libro tomó mucho sentido. Así que recomendación del día de hoy, primera recomendación del día de hoy, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Ganó el Nobel de Literatura, por cierto. Y tiene libros, yo creo que es uno de mis autores favoritos, es portugués y murió hace muy poco, ¿no? Hace unos 20 años. Así que los invito a leerlo, sobre todo ahora después de la pandemia.
Y existe otro libro que también en su momento lo leí, estaba yo en la prepa, y que ahora no lo he vuelto a leer porque de hecho se escaseó, por la pandemia se escaseó, pero que recuerdo algunos fragmentos y se me eriza la piel. De Albert Camus, bueno, se dice Camus porque es francés, pero se escribe Camus. Albert Camus, un filósofo del siglo pasado, escribió un texto que se llama La peste. Y justo, precisamente, en una ciudad comienza una epidemia de peste. Y lo que hace el ser humano por sobrevivir y por no contagiarse es terrible. Pero insisto, o sea, en su momento me pareció muy feo, un libro muy feo, un libro escalofriante, pero dices, ahí muere, ¿no? No va a pasar jamás. Y de repente, pues pasa esto y toma mucho sentido. Y ya si no les gusta leer, hay una película coreana, china, no sé si se llama Virus, que vi hace mucho tiempo y lo mismo. Ay, por favor, qué ridiculez, ¿no? ¿Cómo el Estado va a decidir qué es mejor la política sobre la vida de los seres humanos? Y bueno, ya vieron ciertos países que les valió quesadilla que la gente se muriera. Pero bueno, voy a leerles este fragmento de José Saramago, hablando de la función apelativa. Pongan mucha atención porque me van a decir ustedes dónde podemos identificar qué es función apelativa, ¿va? Me parece que usted equivocó la vocación. Debería ser historiador. Me falta preparación, profesor. ¿Qué puede ser un simple hombre sin preparación? Mucha suerte he tenido viniendo al mundo con la genética organizada, pero, por decirlo así, en estado bruto. Y después, sin más, pulimento que las primeras letras que se quedaron como únicas. Podría presentarse como autodidacta producto de su digno esfuerzo. No es ninguna vergüenza. Antiguamente la sociedad estaba orgullosa de sus autodidactas. Eso se acabó. Vino el desarrollo y se acabó. Los autodidactas son vistos con malos ojos, pero los que escriben versos o historias para distraer están autorizados a ser autodidactas. Pero yo, para la creación literaria, no tengo habilidad. Entonces métase a filósofo. Usted es humorista, cultiva la ironía. Me pregunto cómo se dedicó a la historia, siendo ella tan grave y profunda ciencia. Soy irónico solo en la vida real. Ya me parecería a mí que la historia no es la vida real, literatura sí, y nada más. Pero la historia fue vida real en tiempo en que todavía no se le podía llamar historia. Entonces, ¿usted cree, profesor, que la historia es la vida real? Lo creo, sí. Bueno, bienvenido, Franco. Nos comentaron que tuvo problemas para entrar. Entonces, ya llevamos media hora. Lo que hemos hecho es repasar un poco la clase anterior. Pero si gusta ver la grabación de esa media hora, sería genial. Bien, ¿quién me quiere hablar sobre dónde está la función apelativa en el texto que les acabo de leer? Yo. A ver, Franco. Wesley. ¿Es tu nombre, Wesley? Sí, es mi nombre. Aunque suene raro. Sí, bueno. Al principio, ¿no? Para mí fue. Al principio usted decía, me parece. No recuerdo bien lo que decía. Lo siguiente, pero fue al principio. Usted empezó con la lectura, me parece. No sé si me la podría repetir desde el principio. Me parece que usted equivocó la vocación. En esa Debería ser historiador. En esa parte, porque a lo mejor está esperando una respuesta del receptor, ¿no? ¿Esa ha sido como una función apelativa? Claro, Pregunta. la primera parte, el me parece, nos podría indicar que estamos hablando de una función expresiva, porque está hablando uno de lo que piensa, ¿no? Me parece que este café ya se enfrió. Bueno, estoy diciendo lo que estoy pensando yo, pero inmediatamente dice, debería ser historiador. Entonces ya estoy enfocando la atención en la persona que me está escuchando y no solamente eso, sino que espero que él me conteste por qué no es historiador. Es más, lo estoy invitando a estudiar ser historiador y de hecho todo el párrafo se dedica básicamente a eso, ¿no? Acuérdense que está hablando en segunda persona, ¿sale?
Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. No, No, profe. profe. No, profe. Muchas gracias y vamos con la última, la función poética. ¿Sí? La función poética, donde, ¿qué nos importa? A ver, vamos a hacer como una especie de repaso. Función referencial, importa el contenido, el mensaje, la información. Función expresiva, importa el emisor. Función apelativa, importa el receptor. ¿Sí? Función poética, importa el mensaje, pero más que nada la estructura del mensaje, ¿sí? La estructura, la forma en la que yo utilizo el lenguaje. No me importa ni el emisor, no me importa ni el receptor, no me importa ni el mensaje. Así de radical vamos a hacer. Me importa cómo estoy formulando las ideas. ¿Cómo estoy usando el lenguaje para crear literatura? Básicamente es la literatura. Ensayo, crónica, poesía, novela. No se limita solamente a la poesía. Buscamos el lado estético del lenguaje, el lado bonito, el lado donde se crean estas obras hermosas de arte. Les hablaba hace un rato de Cervantes Saavedra, de El Quijote, que cuando él quiso contar una historia, que era la historia del Quijote, pues se dio cuenta que le faltaban palabras. No tenía los suficientes tabiques para crear esa obra de arte. ¿Y saben qué? Pues me los invento. No me importa, yo me los voy a inventar. ¿Vale? Así que repetimos. En la función poética, lo que más nos interesa, lo que más buscamos, es el mensaje mismo, esa forma estética, la manera en la que utilizamos las palabras. Se centra en la estructura del lenguaje. Y ya que estábamos hablando sobre Sabines y sobre el poema que escribió a la muerte de su padre, quisiera leerles un poquito, déjenme si lo encuentro. Es un poema muy, muy largo, ¿sí? Y les leo mucho de él porque les recuerdo lo que hablamos la semana pasada. Era algo así como el poeta de la chaviza. ¿Sí? Le gustaba mucho a los jóvenes. Bueno, la primera parte, porque son como 5 o 6 partes. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma, para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Por eso es que este hachazo nos sacude. Nunca, frente a tu muerte, nos paramos a pensar en la muerte. Ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la alegría. No lo sabemos bien, pero de pronto llega un incesante aviso, una escapada espada de la boca de Dios, que cae y cae y cae lentamente. Y he aquí que temblamos de miedo, que nos ahoga el llanto contenido, que nos aprieta la garganta el miedo. No ha habido hora más larga que cuando no dormías, ni túnel más espeso de horror y de miseria que el que llenaba tus lamentos, tu pobre cuerpo herido. El papá de Sabines murió de cáncer. Ya se imaginarán esta agonía horrorosa que pasó él y la familia. Bueno, otro ejemplo. De este modo podemos llegar a comprender que un hombre es la imagen de una ciudad y una ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre. ¿Pero qué está diciendo? Como que las vísceras. Bueno, tenemos aquí una metáfora. Acuérdense que aquí tenemos una metáfora. Ya estamos hablando de cosas que no vamos a ver, pero es para ilustrar un poco este punto, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? Chicos. No, profe. No, profe.
Bien, acuérdense que por ahí recibí un mensaje, les puse una actividad en su Classroom, pero acuérdense que todas las actividades, salvo que se los indique, son para aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ya nada más para reforzar, es que me van a revisar un textito, que me parece que no se los puse. Lo estoy buscando y no se los puse. Bueno, vamos a ver este texto. Ahorita se los pongo y se los comparto también en pantalla para que lo lean. Y van a identificar en cada párrafo, no por oración, por párrafo, qué tipo de función de lenguaje se está utilizando, ¿ok? Déjenme, les pongo, denme 5 segundos, se los pongo en el Classroom porque pensé que se los había puesto, pero ya vi que no. Entonces, denme 2 segundos y ahorita regreso con ustedes, ¿sí? A ver, chicos, ya les puse la página, aquí está. No es porque seamos chairos ni los quiera yo convertir al socialismo ni nada por el estilo. Es un discurso dado por Fidel Castro, claramente, pero no, insisto, no los quiero volver al socialismo ni nada por el estilo, no es propaganda socialista. Sin embargo, es un texto bastante rico en lo que queremos ver ahorita. Como ustedes pueden ver, está un poco largo, ¿ok? Entonces no vamos a hacer todo esto. Vamos a repartir los párrafos y cada uno de ustedes los va a analizar, ¿sí? Me va a decir, este párrafo es función referencial porque está hablando de esto. Este párrafo es función apelativa porque se refiere a tal, ¿sale? Entonces, vamos a decir que el primer y el segundo párrafo va para Sergio, ¿sí? Primer y segundo párrafo va para Sergio. Ok. Los siguientes dos, ay, se me está yendo. Los siguientes dos irían para Ingrid. Los siguientes dos para Franco Wesley. Los siguientes dos para Franco Corichi, ¿sí? Y los últimos para Rosalindo, ¿vale? Ay, le tocaron largos. ¿Podría escribir el link, profa? ¿O nos los va a compartir? Lo tienen ya en su Classroom, pero si quieren se los paso también por aquí. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Vale, Solo le vamos a entonces, dar lectura, profe, a ver, y repito vamos la actividad. a... Vamos a leer los párrafos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar qué tipo de función de lenguaje está utilizando el comandante en jefe Fidel Castro.
¿vale? No es propaganda socialista, insisto. Pero tenía una manera de escribir muy interesante, muy poética también. ¿Mm? Así que, bueno, podríamos haber leído a otro, pero es el que encontré ahorita a la mano. Bueno, es el que tenía ya aquí en mi sílabos que hacemos, y es el que yo les había puesto a ustedes. Está, Profesora, ¿qué pasó? perdón, vamos a ahora sí copiar, pasar el texto a al documento, bueno, el documento que nos anexó, o nada más vamos a poner lo que es, o, que Pues sí, para que yo me ubique más rápido, copien sus párrafos, nada más copien y peguen, y ya con otro color o con otra letra me ponen, bueno, este párrafo está utilizando tal función del lenguaje. ok, gracias. Tenemos unos 10 minutos para la actividad. Lo adjuntamos en un documento de Miren el documento, donde dice actividad. ajá, de 1 de julio. Sí. O sea, yo les voy poniendo, les voy subiendo en la semana los espacios, pero ahí está, dice actividad Sí, ya lo encontré. en Gracias. ese documento. ¿Alguien más tiene una duda, comentario? No, Bueno, aquí estoy para cualquier cosa y les dejo en pantalla el texto. ¿Cuáles párrafos me tocaron? Disculpe. A ver, los primeros dos fueron para Sergio, los siguientes dos fueron para Ingrid, ¿sí? Los otros dos fueron para Franco Wesley, los otros dos fueron para Franco Corichi y los últimos para Ross. Lo entregamos ahí en la tarea asignada.
Dice actividad ahí, por favor. Ahí Ok. también tienen el link. Rafa, ya se lo marqué como entregado. A ver, déjeme checo. Tengo a Franco, Wesley y a Sergio, como ya entregado. Esperamos a sus compañeros, no es ningún, no Yo les lo quiero acabo mandar. de entregar, profe. Ok. Ajá, Ross también ya salió. Bueno, esperamos a sus compañeros, no, sin prisa, sin prisa. Profe, ya también se lo entregué. Profe,
Ah, perdona, Ingrid, es que fui por agua. Sí, pero ya vi que ya está. ¿Alguien más? Nos falta un compañero. Sí, nos falta un compañero. Yo, maestra. ¿Cómo vamos? Ahorita se lo mando, estoy descargando la aplicación para que pueda enviar el archivo. Ok, bueno, no se preocupe. Se lo dejo abierto si quiere enviarlo después para que empecemos a revisar. Pero Sí, ya por tiene favor. ubicado, ¿Mandé? ya tiene ubicado de qué función se tratan los párrafos. No. Bueno, vamos a trabajar entre todos y ponga atención, por favor. ¿Se ubican, por favor, en el texto todos? ¿Ya estamos en el texto? Sí. Ya. Ya. Vale, vamos entonces ahí. Bueno, es un discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el acto central por el 40º aniversario del triunfo de la revolución efectuado en el Parque Césped de Santiago de Cuba, 1 de enero de 1999. Para quienes no lo sepan, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, en 1959, Fidel Castro, junto con otras personas, entre ellas el Che Guevara, por ejemplo, un argentino, y ya sé que como un argentino se fue a meter a Cuba, bueno, es que el Che era muy chismoso y se metía en todas partes. Se levantaron en contra del régimen de Batista, que era un presidente que estaba un poco aliado con las fuerzas de Estados Unidos. Así que salieron, toda la conspiración se hizo en la Ciudad de México. Castro, sus hermanos e incluso el Che Guevara, ¿no? Hicieron esta conspiración, se fueron a la península de Yucatán y de ahí partieron el 1 de enero a tomar la isla de Cuba. Ustedes saben que entre la península de Yucatán y la isla de Cuba, pues se puede llegar hasta nadando. No está tan cerca, no lo intenten, pero se puede hacer. ¿Vale? Entonces se fueron en unas balsas y llegaron y desembarcaron en la playa de Cochinos, así se le llama, y desembarcaron y empezó la revolución cubana. Ganan la revolución e instalan un régimen socialista. Básicamente vamos a decir que un régimen socialista es aquel donde el Estado dirige prácticamente la vida de todos los individuos, en donde todos los individuos van a recibir la misma educación, la misma comida, la misma vestimenta. Esto con el fin de erradicar la pobreza y erradicar las diferencias tan brutales que hay, por ejemplo, en otros regímenes capitalistas como lo sería en otros regímenes económicos como lo sería el capitalismo, ¿no? México vive un régimen capitalista y podemos ver muy claras cuáles son las diferencias entre, no sé, Carlos Slim y nosotros mismos, ¿vale? Es muy evidente la diferencia. Bueno, el objetivo principal del socialismo es erradicar esas diferencias y que todos tengan las mismas oportunidades, pero la vida de todas las personas queda a cargo del Estado. Y en este caso, el Estado durante mucho tiempo fue Fidel Castro, ¿sí? Fue Fidel Castro hasta su muerte hace algunos años, después fue su hermano. ¿Qué es lo que pasa con estos regímenes sociales? Que suenan muy bonito, que padre que todos tengan acceso a la educación, que padre que todos tengan acceso a la comida, a casa, a un auto, etcétera, etcétera, pero el problema ahí es que eh, se suele ir con mucha facilidad, y es lo que ha pasado en todos los regímenes comunistas del mundo, que el paso hacia la dictadura es casi inmediato, ¿sí? Inevitable. Pero bueno, es un poco de contexto para que entendamos esto. ¿A quién le tocaron los primeros párrafos? ¿A Sergio? Sí.
¿Nos puede leer, Sergio? Sí, claro. Trato de recordar aquella noche del 1 de enero de 1959. Vivo y percibo de nuevo A ver, las impresiones Sergio, y Sergio. detalles como si Acuérdense, todo estuviera. acuérdense que también es expresión oral. Entonces, denle el énfasis como si estuvieran dominando Cuba. Y más despacio. Ok. Se va a hacer difícil, Venga, pero está bien. el acento cubano se los perdonamos, pero acuérdense que se trata de un discurso que leyó en la plaza, ¿sí? Entonces, ¿cómo le está hablando a su pueblo? Hay que intentar leerlo como si lo estuviéramos leyendo ante miles y miles de cubanos, pero sobre todo que hay que convencerlos de que el cuento de la revolución sigue vigente, ¿sale? A ver, Sergio, vamos otra vez. Antes de empezar, profe, creo que ¿cómo se llama? A Rosalindo lo sacó la plataforma. No, no se preocupen. Gracias, Bueno, José, ven, ya pude acceder. Gracias, gracias. sí, no se preocupe, Rosalinda, yo entiendo. Aparte, bueno, algunos de ustedes me comentaron que son de Tlaxcala, ¿no? Ayer el clima estuvo horrible, o sea, horrible. Entonces no dudo que tenga que ver con que esté fallando tanto el internet de algunos de ustedes. Pero bueno, gracias, no se preocupen. Si pueden volver a entrar, perfecto. Vamos, por favor. Ok. Dice, trato de recordar aquella noche del 1 de enero de 1959. Vivo y percibo de nuevo las impresiones y detalles como si todo estuviera ocurriendo en este mismo instante. Parece irreal que el destino nos haya deparado el raro privilegio de volver a hablarle al pueblo de Santiago de Cuba, desde ese mismo sitio 40 años después. Perfecto. ¿Qué función está utilizando el lenguaje aquí? La de poesía, Ok, ¿por qué? porque nos está dando como que un breve relato de lo que vivió, y está como que siendo como que muy poético, ¿no? En sus expresiones de cómo lo está escribiendo. Perfecto. ¿Alguien más tiene una respuesta distinta? No, profa, sí coincido con él. Coinciden con el compañero, una función poética. Yo me iría un poco más por una función expresiva, pero estamos en el mismo sentido, ¿no? Está recordando lo que le pasó. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Continuamos, por favor, con la lectura. ¿Sigo leyendo el otro párrafo, profe? Sí, por favor, Sergio. Ok. Antes del amanecer ese día, al llegar la noticia de la fuga del tirano y los principales jefes de su oprobioso régimen, ante el avance incontenible de nuestras fuerzas, sentí que por algunos segundos una extraña sensación de vacío. ¿Cómo había sido posible que aquella increíble victoria de solo algo más de 24 meses a partir del instante en que volvimos a reunir 7 fusiles el 18 de diciembre de 1956, después del durísimo revés que prácticamente aniquiló nuestro destacamento para reanudar la lucha contra un conjunto de fuerzas militares que contaba con 80,000 hombres sobre las armas, miles de cuadros de mando con preparación académica, moral elevada, atractivos privilegios, mito de invencibilidad, jamás cuestionado, asesoramiento infalible y suministros seguros de los Estados Unidos. Ideas justas que un pueblo valiente hizo suyas
obraron en el milagro militar y político. Los intentos ulteriores, baldíos y ridículos para salvar lo que restaba de aquel sistema explotador y opresivo, fueron barridos por el ejército rebelde, los trabajadores y el resto del pueblo en 24 horas. Ok, ¿qué función tenemos aquí? Para mí es un párrafo expresivo, ¿Por qué? porque solamente está narrando lo que, ¿cómo se llama? Lo que él vive o lo que él vivió y pues lo que aconteció. Exacto. Vean, aquí los verbos nos ayudan. Sentí, ¿en qué persona está conjugada? Primera persona del singular. Sentí. Una sensación de vacío. Está hablando de lo que él, cómo se sintió cuando prácticamente vio que pues tenía un ejército enorme en contra de él. Y sin embargo lo vencieron. No, eso sí es de llamar la atención. ¿A quién le toca el siguiente párrafo? A Ingrid. Todavía está Ingrid porque me parece que se tenía que ir al médico. Creo que ya no está, profe. Ok, bueno, vamos a leerlo. Nuestra pasajera tristeza en la victoria era la nostalgia de la experiencia vivida. Bueno, vean, o sea, por eso más que nada fue por lo que escogimos este texto. Vean esa forma de escribir tan interesante que tenía Castro. Bueno, si es que Castro lo escribió, ¿verdad? También hay que dudar de todo. Nuestra pasajera tristeza en la victoria era la nostalgia de la experiencia vivida, el recuerdo fresco de los compañeros caídos a lo largo de la lucha, la conciencia plena de que aquellos años tan extraordinariamente difíciles y adversos nos obligaron a ser mejores de lo que éramos y a convertirnos en los más fructíferos creadores de nuestras vidas. Teníamos que abandonar nuestras montañas, nuestros campos, nuestras costumbres de absoluta y obligada austeridad, nuestra vida tensa de perenne guardia frente a un enemigo que podía aparecer por tierra o por aire en cualquier instante de los 761 días que duró la guerra. La vida sana, dura, pura y de grandes sacrificios y peligros compartidos que hermana hombres y hace que florezcan sus mejores virtudes, la infinita capacidad de entrega, desinterés y altruismo que cada ser humano puede llevar en sí. ¿Qué funciones? Creo que ya está súper fácil. ¿Qué funciones? Chicos, Poesía, poética. Sí, o sea, ahí es poética al más puro estilo. ¿De qué está hablando? Básicamente lo que quiere decir se puede resumir en una sola hoja. Tuvimos que dejar la comodidad de nuestra casa para irnos a pelear. ¿Es eso lo que quiere decir? Pero no lo dice así, ¿no? Nuestra pasajera tristeza en la victoria era la nostalgia de la experiencia vivida, el recuerdo de los compañeros, ¿saben? Como que le echa mucha crema a sus tacos. O sea, fácilmente pudo haber dicho, pues extrañábamos un montón a nuestros cuates que se murieron en la guerra, extrañaba mi casa, extrañaba a mis papás, pero mira, tenemos que luchar por la libertad de Cuba. Lo pudo haber dicho así, pero no lo dijo así. Y de una sola oración en la que se pudo haber resumido ese párrafo, tenemos un párrafo completo y un párrafo muy bello. También hay que decirlo. Siguiente párrafo. La enorme diferencia en medios y fuerzas entre el enemigo y nosotros nos obligó a realizar imposibles. Baste decir que con fusiles y minas antitanques ganamos la guerra, luchando siempre en cada acción importante contra la artillería, los blindados y en especial la aviación enemiga, siempre presente de inmediato en cualquier acción de guerra. ¿Qué función tenemos ahí? A ver, Rosalindo.
Rosalindo está por ahí. Ah, Wesley. ¿Podría ser informativa? Referencial. Sí, completamente. Porque aunque el lenguaje sigue siendo un lenguaje poético, de alguna manera estético, nos está diciendo cuál era la diferencia entre los rebeldes y sus armas y el imperio, ¿no? El ataque del imperio capitalista que los rebasaba en armas, que los rebasaba en fusiles, en armas automáticas y semiautomáticas. Y prácticamente nosotros los cubanos, los rebeldes cubanos, tuvimos que realizar imposibles. Que nos está describiendo cómo fueron los hechos, ¿vale? ¿Quién sigue? Un Franco Seguía, ¿no? Sí, profa, pero creo que confundí los textos. Porque Bueno, no ¿cuáles importa. eran? Yo me fui hasta... Así se tomó en solo 3 días la ciudad de Palma Soriano. Pero no importa, si quiere los leo. Lea por favor los fusiles y hacemos el ejercicio con sus compañeros. Ok, Ah, los fusiles ya los leímos, ¿verdad? no, Ay, a ver, yo también ya me perdí. no, hasta quedó esa acción de guerra nada más. Ajá, acción de guerra, ahora sí, los fusiles y otras armas semiautomáticas. Los fusiles y otras armas semiautomáticas y automáticas de infantería ligera eran los que arrebatábamos al enemigo en combate, y el explosivo con que fabricábamos en rústicos talleres las minas contra blindados y la infantería acompañante provino siempre de la lluvia de bombas que lanzaban contra nosotros, algunas de las cuales no estallaban. La táctica infalible de atacar al enemigo en movimiento fue factor clave. El arte de provocarlo a moverse de sus bien fortificados y, por lo general, invulnerables posiciones, se convirtió en una de las mayores habilidades de nuestros mandos. Ok, Hasta ahí. ahí yo les... A ver, paramos en ese párrafo. ¿Qué función del lenguaje tenemos ahí? También yo digo que es apelativa, profe, Apelativa, ¿por qué? porque está informando, ¿no? Está como narrando la historia, ¿no? De cómo, de cómo ocupaban las armas, ¿no? Sí, está bien lo que dice, es una información, pero no se llama apelativa, se llama referencial. Ah, perdón. Acuérdate que apelativa es cuando llamamos a la persona que tenemos enfrente. Sí, Entonces, está ¿cuál fue su describiendo referencia, verdad? referencial o Sí, perdón. informativa, usted había dicho. Eh, Está describiendo cómo fue que ellos tuvieron que fabricar esas armas, ¿no? Cómo incluso se hicieron dueños de otras armas al arrebatárselas a los fabricábamos los explosivos en nuestros talleritos, o sea, nos cuentan cómo la pasaron en la guerra, ¿vale? Entonces es referencial. Sí, Siguiente. correcto. Mm, las unidades enemigas de operaciones o sus guarniciones eran cercadas, destruidos los refuerzos y obligados a rendirse por hambre y sed bajo el fuego constante de nuestros tiradores, que día a día estrechaban el cerco sin ataques frontales, costosos en vidas al no contar con los medios y armas adecuados para ello. Lo que se aprendió en las montañas y cerrados bosques terminó aplicándose en pleno llano junto a carreteras asfaltadas, a la sombra de plantaciones de cítricos, arboledas de frutales e incluso cañaverales que servían de enmascaramiento a las tropas, por lo general bisoñas, dado el acelerado crecimiento de nuestras filas a medida que se ocupaban las armas, aunque siempre bajo la dirección de combatientes más experimentados, para asestar los golpes sorpresivos de los refuerzos, perdón, para asestar los golpes sorpresivos a los refuerzos. Terminó aplicándose el mismo método dentro de las propias ciudades, aislando las diversas posiciones de la guarnición. Vale. ¿Qué función tenemos ahí? Referencial,
Exactamente, la misma. ¿Por qué? Sigue describiendo cómo fue la guerra. ¿Sí? Ok, bueno, los dos siguientes párrafos son los que yo leí. Y bueno, yo llegué a la conclusión que es lo mismo. ¿Quiere que los lea? No, está bien, pero me parece que se los habíamos dado a su compañero Franco Corichi. Ok, por favor. Sí. Franco, ¿está usted ahí? Sí, maestra. Sí, Sí. eran estos dos, ¿no? Yo también hice los dos siguientes. Hizo los siguientes. Sí. Y entonces, Ros, ¿cuál hizo usted? Sí, Ros, ¿sí me escucha, profe? sí, ¿cuáles hizo usted? Yo hice, espérame tantito. Yo hice donde dice, esta batalla fue una demostración más de la extraordinaria combatividad. Ok, perfecto. Bueno, así nos equivocamos a la hora de hacerlos. Vamos a leer entonces estos 4 que quedan. Si me puede leer usted, Ros, por favor, estos 2 de así se tomó solo en 3 días y en Guisa, aunque no hayan sido los que les tocaban. Aquí lo hacemos. Aquí hacemos entre todos que funciones. Entonces, por favor, Ros. No, dice, así se tomó en solo 3 días la ciudad de Palma Soriano y así se concibió el plan de atacar y rendir la guarnición de 5.000 hombres de la Plaza de Santiago de Cuba con el empleo de 1.200 combatientes rebeldes. A través de la bahía de Santiago se habían introducido ya 100 armas de las ocupadas en Palma para iniciar el levantamiento al quinto día del inicio de las cerca- operaciones que cercarían sucesivamente a los 4 batallones que defendían la periferia. Omito detalles más precisos de la idea concebida. Solo señalo que había un combatiente rebelde por cada 4 soldados enemigos. Jamás habíamos contado con una correlación de fuerzas más favorable. Ok, aquí es un poco irónico, ¿no? Teníamos un rebelde por 4 soldados enemigos y la verdad fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque en otras ocasiones hasta teníamos 20, ¿no? Casi, casi. A ver, Ros, ¿qué función cree que tiene aquí el lenguaje que está utilizando Castro? Pues igual, referencial, ¿no? Pues Referencial, nos sigue informar. Ajá. narrando la guerra, ¿no? Y también, vamos a decirlo, le echa crema a sus tacos, ¿no? Ay, 4 contra 1 y qué favorable pelea, ¿no? Teníamos 1.200 rebeldes contra 5.000 hombres del, del imperio. Bueno, pues no sabemos si fue real, pero nos está... Acuérdense que este es un discurso de festejo de la revolución. No es lo mismo, y esto lo vamos a ver, bueno, yo creo que vamos a empezar a verlo hoy, pero no es lo mismo cuando yo hablo que cuando yo escribo, y eso es algo que ustedes tienen que tener bien clarito, sobre todo a la hora de redactar sus textos. Ahorita vamos a ver por qué, pero desde ahorita chéquense. O sea, está hablando de esa forma, ¿por qué? Porque está hablando frente a un público que tiene que convencer de alguna manera que lo más glorioso que le ha pasado a Cuba es la revolución. En ese sentido, ¿qué tienes que hacer? Pues despertar los sentimientos revolucionarios, ¿no? Y ensalzar la memoria de todos los soldados que murieron en ese acto terrible y llamar al imperialismo yanqui pues de la peor manera, los peores soldados, o sea, vean cómo no era 1 a 1, o sea, nos echaban montón los canijos, venían de a montones y nosotros así de, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pues a robarles las armas, pues a hacer el explosivo en pequeños talleres.
Con este tipo de lenguaje, lo que está haciendo Castro o la persona que le haya escrito el discurso, si es que no lo hizo él, es capturar la atención de la persona que nos está escuchando, porque eso es fundamental cuando hablamos, no perder la atención de la persona que nos está escuchando, y por eso esta narración un poco ahí, pues no sé si exagerada, porque yo no estuve en esa guerra, pero sí un poco adornada. Omito detalles más precisos de la idea concebida. No les voy a decir qué es lo que pasó, porque no quiero asustarlos, ¿sí? Ya, dense también cuenta de esto, de esos detallitos en los que vamos captando la atención del espectador, haciendo que se plantee dudas, que no pierda ¿cómo se dice? Esa atención, pero también que no pierda esa sorpresa. ¿Y luego qué pasó? Cuéntame más, Castro, cuéntame más cómo viviste la revolución. Continuamos. Ros, por favor, en Guisa. En Guisa, a pocos kilómetros de Bayamo, se iniciaron los combates con 180 hombres, que debieron luchar contra los refuerzos enviados por una carretera asfalta y otras vías desde esa ciudad donde se ubicaban la jefatura de operaciones del ejército enemigo y miles de sus mejores soldados con apoyo de tanques pesados. Después de 11 días de intensos combates en que nuestras fuerzas fueron creciendo con las armas que se ocupaban y algunos pequeños refuerzos, el 30 de noviembre de 1958, Guisa cayó en nuestras manos. Tenemos la misma situación referencial. Están narrando los acontecimientos. Muchas gracias, Ros. Los últimos dos párrafos están bastante largos. ¿Los puede leer Franco Corici o tiene problemas de conexión? Porque hace un ratito lo escuché. Sí, maestra, ¿me escuchan bien? Ah, ya se escucha perfecto, hace un rato se escuchaba mal. A ver, apago mi micrófono y escuchamos su lectura. Esta batalla fue una demostración de la más extraordinaria combatividad que adquirieron nuestros soldados y de la celebridad con que actuaban. 5 meses antes, en junio de ese mismo año, el enemigo había lanzado su última y aparentemente imbatible ofensiva contra la Comandancia General de La Plata, de la Sierra Maestra. Mas no éramos ya los bisoños combatientes que desembarcamos el 2 de diciembre de 1956. Tampoco éramos tan numerosos. La defensa fue iniciada con 170 hombres aproximadamente. Reunidas las tropas, todavía muy reducidas, de Che, Camilo Ramiro y Almeida, que recibieron instrucciones previas de moverse hacia las posiciones de la columna, objetivo estratégico de la ofensiva enemiga, es decir, todas nuestras columnas, excepto las fuerzas del segundo frente oriental, al mando de Raúl, demasiado distante de las montañas del noroeste para apoyar nuestro frente. Sumamos 4 semanas más tarde alrededor de 300 combatientes, cientos de jóvenes voluntarios cientos de jóvenes voluntarios sin armas se entrenaban en la escuela de reclutas de Minas del Frío. Ahí tenemos la misma situación, nos está recordando el asunto. Y bueno, el último me parece que es exactamente lo mismo. Está narrando cómo fueron a atacar, cómo bajaron de la isla y tal, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar ahí, Franco. Bueno, vamos a ver cómo en los distintos discursos, ya sea por escrito, ya sea de manera oral, usamos el lenguaje con sus distintas acepciones, con sus distintos usos, ¿vale? Tanto escrito
como de manera oral. Ahora, vamos a plantearnos cuáles son las diferencias entre hablar y escribir. Yo hace un ratito se los planteé. Ay, ¿por qué somos tres? Nada más somos tres. Bueno, cuatro. Se nos fueron. ¿Cuántos se nos fueron? Dos. Creo que se fue José Sergio y Ingrid. Bueno, Ingrid avisó que ella iba al médico. Bueno, de la nada tenía yo todo esto lleno y ya se nos fueron. Ok. Más o menos con lo que ustedes leyeron, con su experiencia, ¿cuáles creen que sean las principales diferencias entre un discurso o entre la expresión oral y la expresión escrita? A ver, Ros. ¿Cómo dijo, profe? Es que no la escuché bien. ¿Cuáles serían las diferencias entre la expresión escrita, ¿sí? La que dejamos en un material, ya sea una libreta, un libro, y la expresión oral? ¿Cuál sería la diferencia? Pues, digamos que si tú dejas, no sé, escrito un poema, pues no, como le dijera, hasta que le encuentras la información que te da, creo que le puedes, ahora sí que darle el lenguaje o la expresión oral que tú que le tienes que dar, y ya, digamos que en expresión oral, pues ya, eh, a modo de lo que estés dando una información o algo, pues es a lo que te vas a dirigir. Bueno, sí, tiene cosas ahí muy interesantes. Eh, ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿Cuál es la diferencia entre la expresión escrita, la que queda plasmada en algo, y la expresión oral, lo que hablamos? ¿O son iguales? ¿Franco? Maestra, yo Sí. creo que la expresión escrita, como usted lo dice, pues es lo que dejamos plasmado en alguna libreta, algún libro o así. La expresión oral es lo que transmitimos a la hora de leer todo lo que dejamos plasmado, cómo lo transmitimos hacia las demás personas a la hora que lo leemos. Ah, muy bien. Ahora, le pregunto a las dos personas que no han contestado, Wesley y Sergio. En este sentido, las diferencias que nos plantearon sus compañeros, ¿debemos de comunicarnos de la misma manera? ¿Debemos utilizar el mismo lenguaje cuando hablamos que cuando escribimos? ¿O no debemos de utilizar el mismo lenguaje? Sí. A ver, Sergio. En primera, debemos utilizar el lenguaje al momento de hablar, ¿no? En ser precisos, qué es lo que quieres decir. No tener como que fallas o cambiar las palabras por otras. Siempre tenemos que ser concisos con lo que estamos diciendo o con lo que vamos a hablar. Y en el tema escrito lo mismo. Si no tienes ¿cómo se le puede decir? Una idea plasmada o ya asignada para hacer tu escrito, pues obviamente, ¿no? Al momento que escribas no va a coincidir con lo que tú estás diciendo, hablando, con lo que tienes escrito, y obviamente va a interferir el momento que tú escribas a cuando tú lo estés ya redactando en forma oral. Ok, perfecto. Wesley, ¿tiene algo que aportarnos? Sí, profesora, pues yo opino que pues puede ser en la expresión oral, puede ser efímera, ¿no? Y en la lengua escrita, pues puede ser, pues perdurable, ¿no? Bueno, en la oral, pues a menos que se grabe, ¿no? A menos de que se haga una grabación, pero en la escrita, pues sí se puede conservar, ¿no? Ahora, pues todo depende así como de la perspectiva en la que se le dé. Podemos expresarnos, y yo digo que sí van tomadas de la mano, ¿no? Tanto la oral como la escrita, pues tienen que ser coherentes, ¿no?
Ok, bueno, dijeron cosas muy interesantes. Claramente hay una diferencia, ¿no? O sea, y es muy básica. Cuando nos referimos a escribir, pues dejamos asentados en un material, ya sea en piedra, como pasaba en Roma, las 12 tablas. Ustedes de seguro llevan derecho romano o llevaron. Y todo el tiempo, ¿no? En derecho romano estamos hablando de las 12 tablas. Entonces, si ustedes googlean 12 tablas, o sea, literalmente son tablas con escritos. Bueno, ahí se dejó testimonio, ¿vale? Y la expresión oral, salvo como dice su compañero, si no se graba, no queda testimonio. Si yo les digo, vámonos ya, por favor, no tenemos nada que hacer, ya no tenemos nada que aprender, vámonos ahorita de una vez. Y al rato, porque ven, ustedes se dan cuenta que nuestros directores están monitoreando que las clases se estén dando sin ningún problema. Ustedes ven que en sus diferentes clases o entra el maestro Edgar o la maestra Rocío para revisar que todo esté transcurriendo con normalidad, porque pues claro, ellos no nos ven, pues tienen que cerciorarse en las salas. Y si al rato entra la maestra Rocío, por ejemplo, y ya todos nos fuimos y ve que la sala está vacía, pues va a decir, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, me va a hablar por teléfono a mí. Y entonces yo le voy a decir, ay maestra, ¿qué cree? Es que los alumnos me dijeron que tenían que irse al médico a hacer sus compras y nadie se quedó, entonces pues yo ya no di la clase. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si no estuviéramos grabando, No estuviéramos grabando. Que la expresión oral se puede cambiar, ¿sí? Como no queda un testimonio físico, se puede cambiar. Entonces yo ya estoy tergiversando todo lo que les dije a ustedes y ya le estoy diciendo otra cosa a la maestra Rocío. Lo que conocemos como los chismes, ¿no? Eso es un chisme, es una mentira. ¿Por qué se pueden crear los chismes y por qué se pueden crear las mentiras? Porque en la expresión oral no hay testimonio, no hay algo que se quede, salvo, como dijo su compañero y como ahorita está pasando, una grabación. Entonces la maestra Rocío en este caso pues va a la grabación y se da cuenta que la que se quería ir era la maestra, no los alumnos, ¿vale? Pero esa sería como la principal diferencia entre una y otra. La expresión escrita se queda plasmada y la expresión oral es efímera, es decir, que se va, se desaparece, dura muy poco. O sea, yo aquí doy el mensaje, vámonos todos chicos, y lo termino de pronunciar y el mensaje desaparece. Si yo escribo, vámonos chicos, pues se queda plasmado. Y a veces hasta por miles de años, ¿no? Les hablaba yo de las 12 tablas, de los diálogos, por ejemplo, de Platón de hace 2000 años, de las obras de Parménides, del poema de Parménides, que tiene más de 2000 años. Sabemos de Cristo, por ejemplo, en la existencia de Jesucristo, pues por todos los testimonios que se recabaron en la época y se quedaron escritos. Acuérdense que la Biblia y los primeros textos de la Biblia se escribieron casi 300 años después de la muerte de Jesús. Y si nadie lo hubiese seguido hablando de él durante esos 300 años, pues ahorita nosotros no sabríamos nada de él. Pero se mantuvo vivo a través de la expresión oral, aunque probablemente se cambiaron muchas cosas, porque pues si yo les digo algo a ustedes y luego lo cambiamos, imagínense en 300 años. Pero bueno, vamos entonces a ver en primer lugar qué es la expresión escrita, ¿vale? Ese va a ser nuestro tema por ahorita. Expresión escrita. Es una comunicación mediatizada, con Z, mediatizada. Es una comunicación mediatizada. ¿Y qué quiere decir mediatizada? Que no es directa. Acuérdense nuestro esquema de comunicación. Emisor, mensaje, receptor. En la comunicación escrita, puede ser que no tengamos a los tres elementos en el mismo lugar, ¿sí? Cuando yo estoy escribiendo algo, pues solamente está el emisor, pero no está el receptor.
Es más, imagínense a Platón en la Grecia antigua de hace 2300 años, ¿no? Platón está pensando en qué es la belleza y escribe en qué es el amor y escribe su diálogo El banquete. Ya ahí lo ven, ¿no? Ahí sentado ahí en Atenas escribiendo. El receptor no está ahí. Es más, el receptor ni siquiera ha nacido. Pongan ustedes que yo en el año 2021 voy a leer El banquete. ¿Cuántos años hay de diferencia entre Platón y yo? O sea, 2000 y tantos años. Por eso se dice que no es una comunicación inmediata, directa. Es una comunicación mediatizada. ¿Sí? El texto escrito es el medio por el cual el autor, en este caso Platón, establece la relación comunicativa con sus lectores, en este caso yo. ¿Cómo es posible que me pueda comunicar con Platón? O más bien que Platón se pueda comunicar conmigo después de su muerte, después de 2000 y tantos años, a través de un escrito. ¿Sí? Y ni siquiera estoy yo en Grecia, aparte yo estoy en otro lugar completamente distinto, estoy en Tlaxcala. Ya. No es una comunicación directa, la expresión escrita no es directa, el emisor y el receptor puede que no estén en el mismo lugar, ni en el mismo momento, ni en el mismo contexto histórico, como en este caso Platón en la Grecia hace 2000 y tantos años, Ana Karen en Tlaxcala 2000 años después. Pero ¿cuál es ese medio que nos comunica a Platón y a mí? El texto, la escritura. Vean, yo creo que la escritura es uno de los inventos más maravillosos de toda la humanidad. La función, la expresión escrita, tiene un solo canal y un solo código, ¿sí? El lenguaje que empleamos para escribir. Cuando yo estoy hablando, en este caso, por ejemplo, y yo les estoy hablando sobre la expresión, si surge alguna duda, Franco me levanta la mano y me dice, oiga, maestra, ¿qué se refiere con Platón? ¿Quién es Platón? Es que la verdad, pues no sé quién es Platón. Ah, y entonces yo le contesto, fíjate, Franco, que es un filósofo de la época antigua que hablaba sobre la existencia de shalala, 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 ¿no? Y luego Sergio me va a decir, oiga, maestra, ¿pero qué es la filosofía? Ah, bueno, Sergio, la filosofía es esta disciplina humana que se pregunta por el sentido de las cosas. Oiga, y me dice Rosalindo, oiga, maestra, ¿y usted qué filósofos recomienda? Ah, mira, yo te recomiendo a Albert Camus y tal obra y no sé qué. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en el momento, o sea, con la expresión oral, en el momento en el que estamos hablando, que estamos haciendo el acto comunicativo, ya a ustedes les surgen dudas, ustedes las pueden comunicar y yo se las respondo. ¿Por qué? Porque es una comunicación que está sucediendo en el momento, que tanto receptor como emisor está en el mismo plano. Entonces, si ustedes tienen dudas, me las hacen y yo se las contesto, ¿sí? Pero si yo leo a Platón y no entiendo qué es el alma, ¿hay alguna manera de contactar a Platón? De decir, oye, Platón, aquí cuando hablas del alma y cuando dices que es tripartita, no entiendo. ¿Me puedes explicar bien de qué se trata? O sea, ¿hay alguna manera en la que yo me comunique con Platón para decirle que no le entendía su texto? Chicos, No, profe. no. O sea, ya sé que es una pregunta tonta, pero es no. O sea, por ejemplo, Saramago, ¿no? Que estábamos hablando hace un rato en ensayo sobre la ceguera. Lo leo y digo, oye, Saramago sabía lo que iba a pasar. Quiero preguntarle. Pues no, Saramago murió hace algunos años. Ya no le puedo preguntar. En ese sentido, la comunicación escrita tiene que ser más rigurosa, mucho más cuidada, más clara, ¿sí? Porque no vamos a tener
A lo mejor sí, a lo mejor no. No vamos a tener al emisor ahí a la mano para preguntarle nuestras dudas, para cuestionarlo, para decirle, oye, no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que el alma sea tripartita, Platón. No, ya no lo tenemos. Cuando nosotros escribimos, tenemos que hacerlo de una manera mucho más cuidadosa, clara, concisa, de tal manera que no generemos dudas en la persona que nos está leyendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando esta persona nos lea, nosotros no vamos a estar ahí para aclararle el sentido de lo que estamos diciendo. Por eso tenemos que tener más cuidado. Y hace un rato se los dije cuando estábamos leyendo el discurso del comandante en jefe, Castro. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, Castro nos habla con mucha floritura, no sé si se acuerdan, con mucho adorno. Nuestra pasajera tristeza en la victoria era la nostalgia de la experiencia vivida. Pues quiere decir que extrañaba su casa. Pero está haciendo todas esas cosas adornadas para captar la atención de la persona que lo está oyendo. ¿Sí? Pero si hubiese escrito eso, a lo mejor hubiese escrito como extrañábamos mucho a nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir tenemos que ser claros, concisos, precisos. Y si se trata de un texto jurídico, como es en su caso, breves. Y una de las características de un texto jurídico es que seas breve, que no seas tan, que no le hagas muchas florituras al lenguaje, como en este caso lo hizo Castro. Si yo le pongo, señor juez, mi testigo está arrepentido de esa tristeza que lo invadió cuando realizó el acto, pues el juez se va a reír y va a aventar eso. Así, esto no me sirve de nada. O sea, tiene que ser un lenguaje más conciso, breve, claro, que vaya al asunto para que no genere dudas, sobre todo si estamos hablando de un texto jurídico. Ahora, ¿cuál es la importancia de la lengua escrita? Básicamente todos los conocimientos que tenemos de los seres humanos se han logrado gracias a la función de la escritura, ¿sí? Por ejemplo, en derecho, insisto, vamos a derecho. El derecho romano no hubiese llegado a nuestros días si no hubiese quedado escrito. El pensamiento filosófico de Platón, de Aristóteles, de Parménides, que son tan importantes, no hubiesen llegado a nuestros días si no se hubiesen escrito. ¿Vale? Una de las grandes revoluciones en Europa, por ejemplo, se dio gracias al invento de la imprenta. ¿Por qué? Porque antes de que se inventara la imprenta, los libros se hacían a mano. Las copias de la Biblia, por ejemplo, las hacían los monjes. Imagínense cuánto tiempo se empleaban los monjes en escribir una Biblia. Se echaban años. De hecho, fíjense, como dato curioso, inventaron un demonio, Titíbulos, perdón, que era el demonio de la ortografía. Entonces, si ustedes no saben escribir, muy probablemente es porque este demonio los está acosando y los está molestando. Entonces, hay que exorcizarlo. Pero hasta crearon un demonio, porque si se equivocaban en una hoja, pues habría que empezar otra vez de nuevo, ¿sí? Cuando inventan la imprenta, ahora un libro se podía hacer en una semana. Y ya los libros no escaseaban. Y la Biblia, que era un libro que solamente pertenecía a la élite de los sacerdotes, a la élite de la iglesia, se empezó a repartir entre los demás sacerdotes. Y la gente común tenía acceso a la palabra de Dios. Y eso que trajo como consecuencia, bueno, pues una revolución. En cuanto a la religión, la reforma y la contrarreforma. Por ahí un sacerdote dijo, a ver, la iglesia me está diciendo una cosa y la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. Y en el campo de la ciencia, los textos se difundían con mayor rapidez y había mayor aportes y más discusiones y se fueron generando más y más textos que estaban ya repartidos por todas las personas. Bueno, no todas, porque aparte se escribían en latín.
Pero bueno, gracias a la invención de la imprenta, pues hubo una revolución científica. Y ahora, gracias a esta facilidad de la comunicación con el WhatsApp, por ejemplo, tenemos, o a las noticias en Internet, si ahorita hay un terremoto en Japón, no vamos a esperar que pasen 2 días para enterarnos de la noticia, nos enteramos rápidamente por el celular. O sea, vean la importancia de los textos escritos. Si hay algo que ustedes pueden dejar para toda la eternidad, puede ser un libro. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la diferencia entre la comunicación oral y escrita, pero yo creo que lo dejamos para la siguiente semana, para que no estén muy apretados en sus cambios de clases. Entonces, ¿alguna duda, comentario, pregunta? ¿Va a dejar alguna tarea, profa? Como se los comentamos la semana pasada, vamos a intentar que todas sus actividades sean en clase. Ok. Intentaré no dejarles tarea porque sé que tienen más materias y sé que seguramente trabajan todos y seguramente tienen familia, entonces no queremos saturarlos. Y lo que quiero es que estén activos en clase, entonces vamos a procurar que todas sus actividades sean en clase. Si ustedes ven que aparece una pestañita, porque les llegan las notificaciones, ¿no? Actividad o algo así, salvo que diga tarea, no lo hagan, porque son las actividades para la clase. Salvo que diga tarea, pero se los tendría yo que avisar previamente. Ok, profe. Lo único que sí les dejo, por favor, es que lean. Lean, no dejen de leer. La Ok. manera en la que podemos comunicarnos, ya lo vimos, es a través del lenguaje y la manera de adquirir un lenguaje es a través de la lectura. Entonces, lean, procuren leer mucho. Al menos unos 20, 25 minutos diarios. Con eso me conformo. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿qué pasó, Ros? No, nada, sí, profe, dije nada. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Ninguna, profe, todo bien. No, ninguna. profe. Bien, Franco, Corichi. Todo bien, maestra. Bueno, pues vayan unos 10 minutos a tomar agua y regresen a su clase de inglés, ¿sale? Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, buen fin de semana. Igualmente, que se la pasen bien. Hasta luego, maestra, cuídese.